de los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, nuestro sindicato firmó un acuerdo colectivo de trabajo en el año 2001 con la administración del hospital. Este acuerdo busca mejorar las condiciones de empleo de los empleados públicos del hospital. Y es importante destacar que fue garante de ese acuerdo el entonces ministro de Trabajo, Angelino Garzón, hoy vicepresidente de la República. En el año 2004, el gobierno colombiano expide la ley 909, que es la ley de carrera administrativa. Y esa ley fue posterior a la firma de nuestro acuerdo colectivo. En concordancia con esa ley, la administración del hospital viola el acuerdo colectivo en lo que respecta a la estabilidad laboral de los empleados públicos del Hospital Universitario del Valle, razón por la cual en el año 2006 nuestra organización sindical interpone una queja ante el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical en el año 2007 emite recomendaciones al gobierno colombiano para que corrija esta situación. Sin embargo, el gobierno colombiano desconoce esta recomendación de la OIT y hace caso omiso de tal recomendación. Pero teniendo en cuenta que el hospital universitario y la administración del hospital hacen parte de la estructura del Estado colombiano, la administración del hospital, reconociendo el carácter vinculante, la obligatoriedad de las recomendaciones de la OIT por Constitución, que las recomendaciones de la OIT, lo ha dicho la Corte Constitucional, son prevalentes en la legislación colombiana, no son normas supletorias, sino prevalentes. La administración del hospital, reconociendo la importancia de estas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, reconoce el error y le dice al gobierno colombiano: nos equivocamos. Y entonces la administración y el sindicato, haciendo uso del diálogo social, contenido, orientado en lo que la OIT ha impulsado al respecto, encuentran una solución. Pero aquí encontramos algo inverosímil. El gobierno colombiano no permite que la administración le dé cumplimiento a esta recomendación de la OIT. ¿Por qué es tan importante que el gobierno le dé el reconocimiento a estas recomendaciones? Porque con esto se evita que más de 600 trabajadores queden en la calle, queden sin empleo. Personas que han estado vinculadas por más de 20 años en el Hospital Universitario del Valle. Entonces, lo que nuestra organización quiere pedirle a la misión de alto nivel, que le diga al gobierno colombiano que permita que este acuerdo a que ha llegado la administración del hospital y la organización sindical le den viabilidad, porque de lo contrario, esto lo que demuestra es que el gobierno colombiano ni reconoce la importancia de las recomendaciones de la OIT, ni tampoco está interesado en impulsar y avanzar en la negociación colectiva de los empleados públicos y, lo más importante, la negociación colectiva en el sector público. Muchas gracias. All these testimonies, and we listened very carefully to you all. But there was a lot of information about collective negotiations. And where is the Comité de Concertación?
why did you withdraw? Wasn't it possible to discuss all these problems in that committee? ¿Por qué se retiraron ustedes? ¿Por qué no era posible discutir todos estos problemas ante ese comité? Una cosa son las negociaciones que tienen los sindicatos a través de sus empleadores, y de igual manera por Constitución Nacional se creó lo que se llama la mesa de concertación, donde asisten los empleadores, el gobierno y el movimiento sindical. En el caso de la CUT y la Confederación de Pensionados, de igual manera con muchas afinidades con la CTC, nosotros veíamos durante más de 7 años que en la mesa de concertación no se escuchaban las propuestas nuestras. El gobierno nos pidió que lleváramos propuestas para el empleo, y las llevábamos y hacían todo lo contrario de lo que planteamos. Luego planteamos el proceso que tenía que ver con la reestructuración del Estado, como nosotros planteamos que no había necesidad de feriar, de vender la propiedad estatal, porque hemos visto que se entregaba a particulares y eso daba para acabar los sindicatos y acabar las convenciones. Y luego sobre el salario, planteamos varias fórmulas que hoy en la conferencia de la OIT de Chile nos dio la razón, que eran incrementos por encima de la inflación para reactivar la economía, mejorar el consumo de los trabajadores, y de igual manera esto generaría más empleo. El discurso del ministro del Trabajo de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y demás países del Cono Sur nos ratificaron que teníamos la razón a una solicitud que hemos llevado más de 20 años. Aquí no fue posible. Aquí, por el contrario, se inventaron la tesis que subir los salarios por encima de la inflación es ocasionar desempleo, hay que despedir a los trabajadores, desconocer las negociaciones, etcétera. Es una cosa catastrófica, no podía ser. Y entonces, viendo que todos los años se repetía la misma situación, no iba a acuerdo, el gobierno inmediatamente sacaba el decreto, y el decreto era la fórmula de los empleadores. La inflación causada, y no había ninguna otra oportunidad. Y llevamos 15 años, por estudios económicos, no del movimiento sindical, sino de las facultades de economía de las universidades oficiales y particulares, donde demuestran que hemos perdido en más del 15% el valor adquisitivo. Por eso encontramos en las estadísticas que ellos nos dan 20 millones de pobres, porque se supone que si no han aumentado el salario por encima de la inflación, con la teoría de ellos no debería haber pobres. Entonces cada día aumentan más los pobres. Con la teoría de ellos de 20 años no debería haber desempleo, y ya estamos en los índices del 13 y del 14%. Con la teoría de los empleadores y el gobierno no debería haber informalidad, y hoy tenemos en Colombia el 61.5%. Es decir, que la teoría que han defendido de no incrementar, lo que ha hecho posible en Colombia es que 4 grandes poderes, 4 grandes manos, son los dueños de todo, y los trabajadores no tenemos nada. Ante ese hecho, decidimos que ya sabíamos el resultado del incremento salarial, el mismo decreto de los años anteriores, inflación, y salía el decreto y no teníamos chance. Entonces la CUT, con la venia de los compañeros que se quedaron, nosotros nos retiramos y encontramos el mismo efecto. Precisamente volvió otra vez el gobierno e incrementó el 3.4%. Fue el incremento. Y resulta que la inflación subió por encima de esos índices 3.58, 3.59, y entonces lo que hizo el gobierno fue ajustar a la inflación el incremento salarial. Si la inflación para los obreros da 3.58, ¿sí?, y el incremento del gobierno fue del 4%, al restarle, lo que nos aumentaron este año fue 68 pesos. Es decir, que en el 2011 los trabajadores estamos peor que en el 2010, porque en noviembre y en diciembre subieron todos los artículos, el 5, el 7 y el 8, y el incremento fue de 68 pesos nomás. Eso fue. Gracias, compañero presidente.
Sí, en efecto, los compañeros de la CUT y la Confederación de Pensionados se retiraron de la negociación en algún momento, en el mes de diciembre. La CNTC no lo hizo, nosotros continuamos en la mesa hasta el final, hasta cuando finalmente el gobierno ya se acabó la negociación, y ahí estuvimos buscando a ver si era posible alguna concertación con mejora para el aumento salarial. Esto no ocurrió, sin embargo, pero queda claro que siempre estuvimos en la mesa buscando esa cosa, y obviamente no tiene por qué esa causar ningún efecto ni ninguna discrepancia. Sí. Ok, eso es solamente para dejar clara la situación. El compañero. Sobre el aspecto de la negociación colectiva. Sí, siga, por favor. Señor secretario. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los oradores que intervinieron. En el transcurso del día nos ha sido informado a la comisión que la Corte Constitucional había aprobado la firma de acuerdos por parte de sindicatos con las empresas y que esto estaría trayendo un efecto contrario al fortalecimiento de los sindicatos. Haya vista que en una misma empresa del sector público, por ejemplo, podría haber 22 sindicatos y en empresas privadas este número podría llegar a 10 o 12, debilitando de esta forma el movimiento sindical y la negociación colectiva. Entonces, nos gustaría saber la opinión de ustedes en este sentido. ¿Qué efectos ha traído esta decisión de la Corte Constitucional y qué posibles cambios podría traer para mejorar ese aspecto que tanto nos interesa para efectos de esta misión? Gracias. Gracias, señor. Voy a responder como abogada del equipo jurídico CUT-CTC. Aquí el problema primero, tenemos que distinguir sentencia de la Corte Constitucional que tiene fuerza de constitución, le dio aplicación al principio de libertad y autonomía sindical, reconociendo que el depósito, el acta de conformación de una organización sindical o de una junta, el ministerio solo cumple un depósito, es decir, un acto de publicidad. Pero, ¿qué ha pasado? En ese momento, el ministerio ha querido introducir al movimiento sindical en hacer una regulación de ese aspecto. Entonces, tenemos, primero, la sentencia de la Corte Constitucional, si bien obliga, ellos pueden modificar la jurisprudencia. Entonces, lo que hay es que regular y establecer la ley y hacer el establecimiento de trabajo. Y acá, esta regulación que pretende el Ministerio, a la cual nos citó en una ocasión al finalizar el año pasado, pide que el movimiento sindical renuncie a la autonomía sindical y se le otorgue a los empleadores esa facultad. Eso no puede ser. En cuanto a la proliferación de organizaciones sindicales, tiene una razón de ser. Es la protección, la estabilidad en el empleo que da el fuero sindical. Entonces, las empresas, tanto privadas como públicas, y sobre todo en el sector público, se ha despedido y se está despidiendo a todos los trabajadores. Entonces, una forma de protección es crear una nueva organización que no son más afiliados, son los mismos 80 trabajadores, pero de esta manera van a tener la estabilidad en el empleo que da la garantía constitucional del fuero sindical. Esa es la razón de ser. Gracias. Yo les quiero aclarar lo siguiente. Por favor, la única manera, dada la guerra de exterminio contra el movimiento sindical, ha sido que los trabajadores día 25 y día 30 se agrupan para garantizar recoger el fuero. Es decir, esta es la manera de la protección, porque es una guerra para exterminarlos. Y segundo, el gobierno ahora con el problema de dar esa libertad, porque ya antes amarraba el registro, ahora no lo puede hacer, con solo entregar los documentos lo hacen, se ha dedicado a garantizar crearnos un gran problema en las empresas.
la CUT, la CTC y de igual manera el resto del movimiento sindical, estamos por construir sindicatos únicos, fuertes en cada empresa. Pero desafortunadamente no existe en Colombia la oportunidad de que ese derecho le permita a los sindicatos poder negociar con los diferentes patronos y de igual manera con el Estado. Es todo lo contrario. Como no hay ese derecho, esa legislación, no podríamos hacer sindicatos únicos, programa de industria, que tendríamos menos sindicatos y más trabajadores. Aquí ahora tenemos los mismos trabajadores subdivididos en varios sindicatos. Compañero Alejandro. Solo una aclaración sobre el alcance de la pregunta. Señor Sergio, ¿hay una nueva pregunta? No, es una aclaración sobre el alcance de la pregunta. Una aclaración al alcance de la pregunta. ¿Antes o después que intervenga el doctor García? Tal vez antes. Por favor. Sería oportuno escuchar, si no es... Muchísimas gracias, seré muy breve. Lo que tal vez el alcance de la pregunta no haya sido bien transmitido. Lo que entendemos como un obstáculo al fortalecimiento de la negociación colectiva dentro de las empresas es el gran número de convenios colectivos que se firmarían en el interior de la empresa. Y eso es lo que nos llama la atención. Por eso la pregunta que fue formulada. Eso es lo que le quiero aclarar. No, eso es lo que le quiero aclarar. A ver, eso era precisamente lo que le quería aclarar porque no quedó resuelto en la respuesta que dio la doctora Silva. No es posible. En nuestra legislación dice que debe existir una sola convención colectiva. De hecho, las convenciones colectivas de trabajo en Colombia están subordinadas a los pactos colectivos. ¿Qué es esto? El empleador primero firma el pacto colectivo y cuando el sindicato presenta el pliego de peticiones para negociarlo, entonces le dice el empleador a los sindicalizados: no puedo darle más allá de lo que le di a los trabajadores no sindicalizados. El problema, en últimas, se reduce son a los beneficios convencionales. Los beneficios prestacionales van a ser igual para todos los trabajadores, exista 1 o 30 sindicatos. Las diferencias van a ser en las gabelas que le pueda dar el empleador a una organización sindical frente a otra u otras organizaciones sindicales, teniendo en cuenta si la organización sindical es amarillista o es proclive al empleador, entonces tendrá mejores beneficios que las convenciones colectivas de aquellos trabajadores que en un momento determinado presentan una posición más combativa contra las políticas de la empresa. Pero solamente hay una convención colectiva. Sí, una claridad, es asunto del lenguaje. Cuando aquí hablamos de pacto colectivo, no es la negociación colectiva del sindicato, no. Para mejor decirle, un pacto colectivo no es pacto ni es colectivo. Eso es que el empleador llama a cada uno de los trabajadores para que firme un escrito que ya hizo y le da algunos aumentos, algunas cositas. Y se llama colectivo porque lo firman en una sola hoja. Y lo llevan al ministerio como que todos reunidos negociaron eso. Pero eso no es, ¿no? Si ahí no hay pacto, es lo que el empleador les dijo, a cada quien venga y firme aquí. Y lo llevan allá. Y entonces cuando hablamos de pacto colectivo en nuestro lenguaje, no es la convención colectiva de trabajo del sindicato, que esta sí se hace de manera regular como se hace en todo el mundo. ¿Queda claro? Entonces, generalmente en la empresa hay un pacto colectivo con los no afiliados al sindicato, y esa es la guerra. Y hay una convención colectiva generalmente con los trabajadores sindicalizados, que son la minoría de la empresa. Okay.
Gracias a los aportes y a las aclaraciones. De las condiciones laborales precarias, podemos decir que en Colombia cada día se incrementan más por las diferentes formas de contratación. Hay un gran número de cooperativas de trabajo asociado, donde no se pueden sindicalizar, donde muchas carecen del servicio de seguridad social, donde desconocen a qué empresa realmente le trabajan, donde inclusive no les pagan el salario mínimo. El compañero Tarcisio se refería a un caso donde decía, ojalá vayan a uno de los almacenes, a estos almacenes donde pueden ver quiénes son los que realmente empacan. Allí es un trabajo precario, para las mujeres en el sector de las flores también, porque también carecen realmente de trabajarle a una empresa, sino a través de cooperativas. Hay en los servidores públicos, que más adelante seguramente el trabajo precario se van a mencionar. Pero yo quiero hacer referente a algo que seguramente ustedes tienen conocimiento ya, porque el gobierno le está dando como mucho realce o mucho bombo a la ley de formalización del empleo, que es la ley 1429 del 2010. Establece una serie de medidas para promover la formalización y la creación de empleo. Esta ley no fue el resultado del diálogo social, no contempló varias propuestas concretas del movimiento sindical presentó. Allí nosotros hicimos varias propuestas, pero no se tuvieron en cuenta. Y dejó varios vacíos y problemas que, de no ser resueltos, convertirán esta ley en retórica que no modifica la realidad laboral. Los principales problemas de esta ley son los siguientes: no generó mecanismos de seguimiento y verificación, no mejoró la ya débil y práctica inexistente inspección laboral. En algunas medidas se establecen condiciones que discriminan a los trabajadores, entre otras. En relación con el artículo 63 de esta ley, que prohíbe la intermediación laboral a través de las cooperativas de trabajo asociado, debemos decir que si bien avanza en reconocer los derechos laborales del Código Sustantivo de Trabajo, a estos trabajadores aún no se resuelven varios problemas. En primer lugar, no se establecen las libertades sindicales para estos trabajadores, asunto en el que se ha insistido desde la OIT. En segundo lugar, la prohibición no es absoluta y por lo tanto se mantendrán en muchos sectores prácticas de intermediación. Y en tercer lugar, no existen planes y medidas concretas del Estado dirigidas a generar una transición que permita que los trabajadores sean vinculados directamente a las empresas. Allí vamos a presentar los casos de precariedad que se están dando tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces le corresponde la intervención al compañero Isaías Garzón de Intradistritales. Tiene 5 minutos, compañero. Buenas tardes, señores y señoras de la OIT, compañeros y compañeras. Creo que a lo largo del día se ha explicado bastante lo que ha sido la precariedad del empleo. Es que el hecho de que tengamos un empleo precario es el hecho de que no se tengan garantías sindicales. Ya los compañeros han mencionado en sus diferentes intervenciones todo lo que ha sido la violación al derecho a un trabajo digno, a un trabajo decente. En el sector público, a pesar de que la rama jurisdiccional, aquí dentro de las 3 ramas del poder público que tenemos, la rama jurisdiccional, a través de la Corte Constitucional, mediante sentencia C614 de 2009, de octubre de 2009, vamos para año y medio de esta sentencia,
ordenó a las empresas y establecimientos del Estado que contratan personal que no podía seguir contratando personal mediante Ley 80. La Ley 80, que es ni más ni menos que es una forma de contratación del Estado irregular, es decir, para trabajo espontáneo, que no se requiere permanencia en el servicio. ¿Qué hicieron el 99% de las entidades del Estado en Colombia? Cogieron esa Ley 80 y se dedicaron a contratar, de tal suerte que hoy, al día, ahorita enero, están haciendo grandes contratos. El Estado, todas las entidades del Estado, para prestar servicios, está contratando 3 personas por un empleado de planta. Es decir, un trabajador de carrera, que aquí lo llamamos, que tiene cierta estabilidad, que tiene las garantías de los derechos salariales y prestacionales, es decir, le pagan su salud, su educación, apoyo a la familia, y además tiene ciertas prestaciones sociales como las primas, Navidad, lo que le refuerza su salario para mantener un nivel de vida en el sector público. Hoy encontramos que ahorita en enero, en febrero, están terminando, por ejemplo en el Distrito Capital, Bogotá, 60 entidades que tenemos públicas que prestan servicios desde educación, salud, bienestar social, parafiscales, todo lo que se encarga del Estado, está contratando a razón de 3 personas por un empleado de planta. ¿Con qué fin? El único fin y garantía es evadir todas las prestaciones sociales. Evadir lo que la sentencia que mencionamos de la Corte Constitucional le dijo que no podía seguir contratando. Inclusive autorizó a los ciudadanos, a los sindicatos que estamos en esa tarea, de hacer la denuncia. Yo sé, en este momento no lo hice en primera instancia, digamos por la premura de tiempo, pero el estudio lo tenemos como Sintra Distritales, presidente de uno de los sindicatos más grandes del sector público en el Estado. Y hemos hecho ese estudio en Bogotá, se lo hemos dicho al alcalde mayor, que sería el gobernador, en las negociaciones, le presentamos el pliego, llevamos 2 años consecutivos en esa negociación y todo ha sido una burla. El derecho de negociación en el Estado, la excusa de que no hay derecho a negociación porque falta reglamentar la ley 411, que fue la que acogió el convenio 151 y 154 de la OIT en el Estado colombiano. Eso es parte de la precarización que tenemos aquí. El 75% de los trabajadores del Estado son contratistas precarios, donde todo lo pagan de su bolsillo y no tienen derecho absolutamente a nada. Muchas gracias. Gracias, compañero. El siguiente caso